Bienvenidos a El Confesionario de Refugio de Pecadores. En 1879 apareció Casa de Muñecas, obra del dramaturgo noruego Henrik Ibsen, que trata sobre una mujer que abandona a sus hijos. La obra causó un inmenso revuelo por la temática tratada y hoy es considerada como la primera obra teatral verdaderamente feminista. Este año, en 2022, aparece publicado Las Abandonadoras, un libro fascinante para entender a las madres que abandonan a sus hijos. Excelentemente escrito, su autor es Begoña Gómez Ursáiz, a quien hoy traemos como invitada de El Confesionario. El Confesionario, como decimos aquí, es un espacio para tener conversaciones ansiolíticas acerca de temas tabúes o que nos preocupan y de los que necesitamos hablar. En este sentido, pocos temas hay más oportunos para hablar de ansiedad y pecados que el acto de abandonar a un hijo o a una hija. Grabado en Cloudworks San Antonio, en nuestras oficinas de refugio, en este confesionario estamos Alicia Ortiz, Antonio J. y yo misma, Natalia Caballero, y la propia Begoña Gómez. Begoña, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y bueno, hablando de pecado, ¿cuál es el pecado en el que más incurres? Ahí empezamos con esta. Ya empezamos. Como la última. Vamos a lo que vamos. Vale, vamos a saco, perfecto. No, por suerte esta, como me habíais avisado, me la he preparado un poco. Estuve pensando y primero hasta pensé, digo, ¿cuál va a ser como el que más dirá la gente? Me atrevo a apostar. La gente va a decir pereza, yo creo, porque es el menos mal visto. Pero yo no puedo reclamarme perezosa porque no es cierto, ya me gustaría como tener el lujo de la pereza, no es cierto. O sea, sí que hay cosas que me dan pereza, pero no. Yo creo que el pecado capital en el que más incurro, y es muy feo, es la envidia. Pero soy una persona envidiosa, sí, y me gustaría no serlo. Es poderosa, ¿eh? La envidia es poderosa, sí. Porque te impulsa. Porque si puedes ver como la diferencia, o sea, qué es lo que te da envidia de esa persona, ya. Puedes buscar, o sea, puedes transformarte con... O sea, pues si no te quedas en si no estás muy no sé qué, en el hate, pues sí. Pues... Sí, pero es divertido, es horrible. Envidio todo un poco y me he dado cuenta porque me rodean personas que no son envidiosas. Entonces, cuando tienes cerca personas que no son envidiosas, te das cuenta de que cuando tú sí que lo eres. Sí, todo un poco este FOMO, ¿no? También siempre tengo la sensación de que todo el mundo lo está haciendo todo mejor que yo, ¿no? Está haciendo sus carreras mejor, sus relaciones mejor, sus amistades mejor, sus vacaciones mejor. Y eso genera bastante angustia. Y es difícil librarse de ello. Bueno, yo creo que es un tema también que linkea con algo que tocas en el libro, que es la cosa de Instagram y de las redes sociales, que al final creo que... Pero yo creo que ya era envidiosa de antes. No, pero incluso yo lo noto en mí misma, que es como cosas en las que a veces no me fijaría y luego ves a la gente haciéndolo perfectamente impecable en redes, es como... Claro. No sé, te sientes como la escoria, ¿sabes? O sea... Sí, un poco. Yeah. Estaba pensando que precisamente las redes sociales el tema de la maternidad lo han sobrecalentado particularmente, ¿no? Es decir, es un tema de estatus. A mí me causa como mucha, sí, no tanto envidia, pero sí ansiedad a proyección de paternidades perfectas cuando, lo digo ya, yo soy un desastre, pero creo que cualquier padre en 2022 es un desastre. Yo no sé tú cómo te sientes a propósito. Muy desastrosa, claro, no. Yo lo hago muy mal, pero sí que posteo a mis hijos en mi cuenta cerrada, digamos, cosa que probablemente no debería hacer, no sé muy bien por qué lo hago, pero sí, tengo una cuenta muy como de persona básica. Pero sí, claro que la han sobrecalentado y han generado un modelo de negocio muy claro, ¿no? Muy tipificado, todo lo que se mueve alrededor de la monfluencia, que un capítulo en mi libro también habla de las monfluencers. Y bueno, es un negocio, un modelo de negocio muy tipificado, ¿no? Es cobrar de marcas a cambio de insertarlas en la narrativa de tu vida personal. Entrando al libro, aunque evidentemente vamos a estar, yo creo que zigzagueando por muchas cosas. Yo siempre creo que cuando un escritor o una escritora se mete de lleno en algo es porque te obsesiona muchísimo. Es decir, pues vas a pasar muchas horas con este tema. Vas a pasar muchas horas, te vas a comprometer años con un tema. Entonces, evidentemente, surge la pregunta de cuándo, de qué manera, cómo nace la obsesión por el abandono de los hijos, y ya te lo preguntamos así.
¿Cuántas veces has pensado en abandonar a la familia? Como no. Que te responda primero. Si tienes la primera, piensas la segunda, que es la difícil, y lo dejas para el final. Vale. De que cuando surgió mi obsesión, yo creo que esa obsesión siempre la tenía, que es como explico un poco en el primer capítulo, que echando para atrás me di cuenta de que incluso de niña ya tenía un poco esta obsesión, pero me di cuenta... Bueno, eso, estaba escribiendo sobre ese tema. En ese momento estaba escribiendo en concreto una reseña sobre Muriel Spark y empecé a leer sobre ella y pensé, hombre, también es una abandonadora, ¿no? Y un poco la sumé a esta carpeta imaginaria que yo tenía ya de muchas otras abandonadoras. Y como yo, como tú y como vosotros, siempre estamos buscando temas sobre los que escribir, yo constantemente tengo esta antena activada, ¿no? De buscar temas. Para mí todo es un tema, una conversación es un tema, un rótulo es un tema, todo es que soy freelance. Entonces, bueno, esto es un gran tema, ¿no? Lo de las madres que abandonan, y estaba pensando en otras escritoras y entonces me di cuenta, bueno, es un gran tema que no es para matarlo en un artículo, seguramente. Sí, da para más. ¿No te da cosa ahora cuando vas al colegio y te señalan como esa persona ha escrito un libro sobre mamás que abandonan a niños? Sí, el otro día lo vieron unas mamás del cole y me lo comentaron, ¿viste el libro? Y yo, bueno, pues sí. Pero, y respondiendo a la pregunta difícil, bueno, también por acabar de responder, sí, claro, he tenido que pasar mucho tiempo con este tema, pero no he disfrutado mucho de la escritura del libro por cuestión de intendencia, de angustia y de todo, pero sí que me lo he pasado bien investigando estas figuras en concreto y estos temas que me interesan tanto, la culpa materna, eso, como son temas que me gustan, me ha gustado mucho tener que leer sobre esto. Ha sido casi un poco la excusa para hacerlo. Aparte que... Espera, que me claro que no me era el corte comercial. Claro. No, dice. No he pensado en abandonar permanentemente a mi familia, lo cual es mal marketing para el libro. Muy mal marketing. Muy mal marketing, lo sé. Vosotros que os dedicáis a esto debería decir que sí, inventármelo. Pero bueno, ya lo digo también en el libro, que soy una mera espectadora en esta calamidad, pero sí que pienso continuamente en tomarme vacaciones de la maternidad, claro. Hace un par de semanas tuve mi primer viaje de trabajo fuera desde la pandemia, porque antes de la pandemia viajaba bastante por trabajo, después todo se frenó mucho, pasó así más por Zoom y hice cosas más locales, y lo estaba deseando tomarme 48 horas fuera de mi casa. Es microabandono, ¿no? Es microabandono, totalmente. Yo creo que es un tema que debe quitar un peso de encima a las madres. Como saber que puede existir, que puedes no quererte a tus hijos o querer tener otra vida, o sea, como que es lícito, que al menos si el sentimiento existe, es que yo me acuerdo de una vez, conocía a la familiar de un ex mío que acaba de tener un hijo y le preguntamos como, qué bien, ¿no? ¿Qué tal? No sé qué. Ay, bueno, o sea, típica situación de cuando alguien tiene un bebé, ya estaba así con una cara de mierda y dices, una mierda, no puedo más, no lo hubiese tenido. Como, y entonces es como, ¿qué le dices a esa persona, no? Claro. Yo pensé como, muy bien, tía, ¿no? No lo había oído en mi vida nadie hablar así. Pero, no sé, me alegré de que pudiera decirlo así a la vez. Sí, al menos. ¿no? Sí, claro, es muy frecuente. Sí. No fue tanto mi caso cuando nacieron mis hijos, sobre todo cuando nació el mayor, no tuve como depresión posparto, tuve como euforia posparto y no sé, se quedaba mucha rabia, pero estaba completamente, todo me parecía bien, con el segundo no fue tan así. Y ahí sentí un poco culpabilidad también de que no fuera lo mismo. Pero claro, sí. Pero es normal. Todo es normal y todo tiene que estar aceptado. Una pregunta, perdón, yo sé que tenías una... Sí, es verdad. Bueno, linkaba un poco con eso, que creo que a través del libro no hay mucha bibliografía al respecto, ¿no? O sea, como que creo que es un tema que hasta la fecha podría catalogarse como tabú, y un poco conectando con lo que dices, me parece muy interesante que se hable del tema, ¿no? Porque es lo típico que te empiezas a identificar, y yo, bueno, no sé, yo no soy madre, pero imagino que hablabas esta parte de los blogs que estuviste buscando y se habla de lo mal que te cae el cuerpo después de ser madre y como todo lo horrible de ser madre, pero nadie se quiere meter en ese tema, ¿no? Nadie se quiere mojar. Entonces a mí eso me parece muy interesante, porque creo que si alguien... Sí. Me lo decía una de las autoras que hizo uno de los blogs, decía, has encontrado dentro de la vastísima que ya hay todo narrativa sobre la maternidad, que eso es otra cosa antes
antes que nada hay que pedir disculpas por añadir otro título a este tema interminable y tan frecuente ahora mismo en el mercado editorial, que nunca creí que tocaría. Me dijo, has encontrado un nicho ahí, o sea, fíjate, mira, sí, es cierto que no es algo tan tratado, aunque sí que yo creo, también ahora porque tengo el sesgo, se llama de Baader-Meinhof, el sesgo de Baader-Meinhof, que es y también el sesgo de frecuencia, porque se llama, que es cuando estás con un tema o en una situación y la ves constantemente, como cuando estás embarazada y solo ves embarazadas. Entonces ahora solo veo abandonadoras por todas partes y puede que sea yo con mi sesgo, pero sí que creo que justo ahora mismo es un tema que está totalmente sobre la mesa. Hay hija oscura y en remake de escenas de un matrimonio, en varias novelas que están apareciendo, pues la madre que se aleja de sus hijos no necesariamente por dinero ni por una guerra, sino por voluntad. Yo, ahora que os estaba escuchando, estaba pensando en, bueno, ya no sé si hablando de pecados o incluso de crímenes, de delitos, que es más delictivo, ¿sí? Abandonar a un hijo o una hija o directamente alumbrarlos. Es decir, en el mundo en el que estamos, hay una reflexión que me hago continuamente, una pregunta, bueno, obviamente la historia es cíclica, hay momentos que van mejor, momentos que van peor, pero yo es una pregunta que me hago y que te comparto. ¿Tú crees que tus hijos van a tener una vida mejor que tú o no? ¿O qué futuro les proyectas? Porque yo cada vez estoy como, o sea, disfruto obviamente mucho de la paternidad, de la experiencia, pero me da mucha ansiedad el futuro que le espera. Te lo comentaba el otro día, ¿no? Hay veces como que me acuesto a mi hijo y me dice, y ahora, tipo, no sé, 8:00 de la noche, y ahora, papá, vas a trabajar, ¿no? Como su proyección de la vida adulta es esa. Es trabajar. Sí, bueno, ya digo, en una pero anécdota. Tú lo haces, no sé si sigues teniendo esos horarios locos que me contaste la última vez que hablamos. Sigo teniendo horarios locos y yo recuerdo, por ejemplo, esto es una anécdota que se me quedó como muy grabada en la época de pandemia, de ver a mi hijo diciendo, ahora voy a jugar a que tengo una reunión. ¿Por qué? Yo jugaba a ser cajera y de súper. Ya, es verdad, es una adaptación. O sea, siempre es. Pero voy a hacer freelance, ¿no? O sea, haciendo mejor eso no puede. Yo también lo hacía así, sí. Trabajando como mamá y así, pobre como en el ordenador. Voy a jugar al capitalismo, ¿no? Con 6 años. ¿Y qué hacía el pobre? Pues abría un ordenador y... Sí, se metía en la habitación. Y decía, ¿me escuchan? No, era raro, porque se metía en la habitación como, no molestéis, estoy en una reunión. Entonces era por otro lado como guay, ¿no? O sea, tú estás en tu reunión, yo en la mía. Nos vemos, vamos a un café. Sí, de hecho ahora me pasa que también con estas visiones apocalípticas del capitalismo hoy en día, eventualmente me pide venir a la oficina, porque ¿sí? Hay un futbolín. Claro. Entonces es aquello de, ¿qué estoy haciendo como padre que mi hijo me pide venir a la oficina? ¿No? Bueno, anyway. Pero me gustaba ir a las oficinas. Sí, a mí, ya digo, igual estoy como muy especialmente sensible a esto, pero me parecen como signos de la degradación occidental imparable. Dicho lo cual, vuelvo a la pregunta. Ya, yo intento no pensarlo mucho, sinceramente. Es buena. Pues, o sea, que eso es una estrategia vital también bastante común que tengo, porque si no, evidentemente, claro, y sí que sientes la angustia medioambiental, ¿no? También, y cuando oyes, está claro, pues es que todos lo sabemos, que, o sea, que se van a enfrentar, pobres, ¿no? A qué temperaturas van a vivir o dónde tendrán que emigrar. Y no sé, no está tan lejos. Ya. Mejor no pensarlo, es ¿no? Mejor no vivir el presente. Mucho, sí. Aparte, yo creo que es una pregunta que se hace en todas las generaciones. O sea, yo recuerdo una vez hablando con mi tía que precisamente salió este tema. Yo le decía, yo no sé si quiero ser madre porque me da toda la ansiedad saber qué le va a pasar a mis hijos, ¿sabes? Y me decía, bueno, todas pasamos por ahí, ¿sabes? O sea, en los 50, en los 60, o sea, sea el año que sea, el futuro pues es incierto por definición y es como... No sé, es un tema de ansiedad que creo que al final tienes que lidiar con ello. O sea, sí, y al final como la gente tiene hijos por motivos tan estúpidos, o sea, que no tenemos, ¿no? O sea, que si lo racionalizas no los tendrías. Es verdad, es algo para no racionalizar. Tú, Alicia, ¿tienes alguna perspectiva? Nunca hemos hablado de esto. ¿Tienes alguna perspectiva, pronóstico sobre la maternidad? Bueno, está raro como preguntar esto en un ambiente de trabajo, ¿no? Es como una pregunta
Te va a alegrar la respuesta. No. Salgamos de este jardín, por favor. Yo quiero tenerlos, Ajá. pero no criarlos. O sea, luego se los daré a otra persona, los abandono. En plan... Eres ya abandonador como aspirante. Sí, para la segunda edición. Sí. Ostras, qué interesante. O sea, tengo ganas de estar embarazada, de verme redondita, tierna, de hacer de la vida de los demás un infierno, ¿no? En plan, yo tengo calor, ¿no? En plan, de por 9 meses ser una princesa, pues tengo ganas. Tendría ganas como de cuando son tan peques y así, pues tenerlos. Luego ya yo creo que a partir de los 5 años, así, dirían... No, los 5 años es la época guay, ¿eh? O sea, me da como cosa... Para eso pues tienes que ser rica y entonces ya te hija y ya pues en un internado. Sí, ya las nannies, ¿no? Claro, y sí, primero te falta, no sé si eres rica ya, pero... No. Pero eso claramente, eso es un modelo que ha existido toda la vida. Claro. Sí. Sí, yo conocí a una persona que decía que solo sería padre si era rico. Claro. Porque no iba a estar todo el día cuidándoles y... O sea, no quería hacer el sacrificio. No sé, creo que leí recientemente un titular que decía como el coste de un hijo solía ascender una media como de 300.000 euros o algo así, por si... En total. Sí. Y aún es poco, seguramente. Ese debe ser el mejor anticonceptivo, ¿no? En plan, esa noticia es como... No, gracias. Bueno, es que es eso. O sea, si tú te paras a racionalizar el coste de un hijo, es que jamás lo tendrías, no tiene ningún sentido. Sí, totalmente. Y eso que yo creo que aquí es un tema que yo toco mucho con amigos míos. Yo soy mexicana y claro, o sea, viviendo en Europa, al final tienes una educación de calidad que es pública, tienes, no sé, no necesariamente tienes que tener un coche, o sea, te puedes un poco defender sin ese tipo de cosas. El tema de la salud pública, bueno, es completamente accesible, incluso durante el propio embarazo. Y es algo que en México no sucede, o bueno, sucede, pero quiero decir, el coste de tener un hijo es que es monumental, o sea, incluso yo creo que más, o de tenerlo y querer una vida mínimamente buena para el crío, ¿sabes? O sea, porque si vas al médico, pues tiene que ser un médico privado o tienes que esperar años para que sea público, entonces, bueno, creo que se escalan muchísimo esos precios y en Latinoamérica es como esto de... Pues, tienes que tener una teórica estadounidense que no me acuerdo cómo se llama, que lo ha teorizado, que le llama la free market family, que es cuando crías sin ayuda externa, cuando cada familia es un núcleo capitalista, y eso tiene mucho que ver también con los modelos de crianza, porque entonces es cuando, claro, como tú estás invirtiendo todo tu capital en tu hijo, pues esperas que te rinda, ¿no? Entonces le pones toda esa presión para que te salga bien. y es terrible, ¿no? Entonces genera también como unas relaciones personales un poco diabólicas también, o sea, es que todo ese modelo de crianza lleva también pues no sé, a sistemas de vida peores también, ¿no? Una pregunta U-turn que está pensando ahora. Es un poco raro en el contexto de promoción, pero eventualmente, yo cuando he pasado por estas cosas, también me hubiese gustado que me lo hubieran preguntado. No sé si te pasa a ti. Yo cuando he acabado un libro y lo he tenido que presentar, ya cuando lo entregas estás absolutamente harto del tema, o sea, es como no quiero volver a saber más de esto, es decir, todo lo que tenía que decir lo he dicho aquí y luego obviamente sigues con la conversación. ¿Sigues pensando en este tema o cuál es el tema al que más vueltas le has dado recientemente? ¿Abandonadoras u otra cosa? ¿Dónde está tu cabeza ahora mismo? Está bastante aquí todavía y todavía no odio mucho el tema. Puedo llegar a odiarlo. No, y sí que me aterra un poco que ya sabes cómo somos en los medios también, como que me llamen para cualquier cosa que tenga que ver con la maternidad, que precisamente es un tema del que he evitado escribir hasta ahora. Pero quiero decir, no es exactamente un libro sobre la maternidad, es sobre una cosa bastante concreta y una serie de temas que a mí me interesan, pero a mí pues hablar de crianza, por ejemplo, pues no me interesa, o hay muchas cosas que no me interesan o que no me apetece como que me llamen para eso, y eso sí que me aterra bastante.
Y mi cabeza siempre está en 2000 cosas a la vez porque yo siempre escribo muchas cosas distintas y me gusta mucho cambiar de tema y me encanta. Mi momento favorito es cuando me voy a enviar al artículo, me encanta. Y entonces paso al siguiente. De hecho, trabajo 4 cosas a la vez, pero me centro un poco más en la siguiente, pero me encanta cambiar de tema y pasar. Y por eso jamás podría haber tenido una carrera académica, por ejemplo, y admiro mucho a la gente que investiga una cosa concreta durante toda su vida y dedica décadas a profundizar y jamás podría hacerlo. Porque me encanta ser una picaflor intelectual y cambiar de tema y no especializarse en nada. Teníamos una idea, no lo hemos hecho todavía, de comprar una campanilla cada vez que sonase un titular y hacerla sonar. Soy una picaflor intelectual. No, suena horrible, suena horroroso. Eso también me da miedo de la promo, sobre todo con la prensa escrita. Ajá. Como el titular aislado, porque todo el mundo suena un poco imbécil por escrito, cualquier cita aislada. Y yo escribo entrevistas y las escribo con mucho respeto y lo intento hacer, pero no sé, luego me da la sensación de que voy a sonar como una idiota. Vale, retomando esta cuestión de la picaflor intelectual, que me parece como un título de memoria fascinante. La picaflor intelectual, ¿no? Como artículos y memorias 2010-2022. Bueno, anyway, en lo que va de año, ¿cuál es el fenómeno social, cultural, intelectual, de la calle, de internet, de las redes, que más te fascina? Que más te ha fascinado, o algo que no puedas parar. Yo me fascino con una cosa distinta cada semana o con 7. Bueno, pues de la última semana. Ya, la última semana. Ay, no sé qué me ha obsesionado esta semana. Déjame pensarlo. No sé. No, nada. Ahora me has pillado en blanco, ya. Pues nada, pues retiro. No, porque son muchas cosas, ya no sé. Ajá. Entonces no me puedo centrar en una. Ya, bueno. Pero sí. Vale. Lo siento. Sí. No, me da una respuesta pésima, ¿ves? Tengo que mejorar en esto. Vale. Una vez te leí una cosa que me encantó, porque aparte es verdad, la gente que venís del mundo de la prensa, sois muy buenos en el pitch de ideas, ¿no? Creo que es algo que sirve para todo. ¿Cuál es tu propio pitch de Las Abandonadoras? El que le di, por ejemplo, a mi editora, o para... bueno, pues se parece bastante seguramente al texto de La Contracubierta o... no, pero los editores cambian cosas. Ya, no te creas. No, pero sí, cambian cosas. Pero bueno, un poco la primera frase del libro, ¿no? ¿Qué clase de madre abandona a su hijo? Ese es el pitch. Sí, esto nos gusta mucho, de los pitches. Y claro, yo vivo pitcheando también, ¿no? Vosotros también seguramente pitcheando todos mis jefes y editores temas que me apetece escribir. Y no sé si es spoiler, pero hay una clase, o sea, hay un prototipo de qué tiene que pasar para que una madre abandone a su hijo. No, ya hay muchas clases, pero sí que es verdad que sobre todo repasando estas biografías de algunas de las mujeres de las que hablo, sí que iba encontrándome como puntos en común, ¿no? Y yo creo que al final la conclusión es un poco esta, que es como querer tener hijos y no querer ser madre, que es un poco lo que estamos todas, y es un poco lo que decías tú antes también, ¿no? Porque lo que es muy duro es convertirte en madre, con todas las expectativas sociales que implica ser madre, con toda la devaluación social que implica también ser madre. Nadie quiere devaluarse hoy en día en ningún tipo de mercado, ¿no? En el mercado laboral, de todo tipo, político, social. Pero todo el mundo quiere tener hijos, o mucha gente quiere tener hijos, o mucha gente quiere tener hijos y vivir esa experiencia. Creo que ese sería un poco lo que tienen en común. Es muy bonita esta idea. Está socialmente valorado tener hijos, pero no ser madre. Es muy, muy interesante esto. Sí. Por eso cuando te dicen esto, ¿no? Y seguro como además tú tuviste hijos muy joven, también te lo habrán dicho, ¿eres padre o no pareces padre? Todo tiene un sesgo distinto en la masculinidad. Sí, no es lo mismo. Pero bueno, cuando te dicen esto, no pareces madre o nunca lo hubiera dicho, se dice en forma de cumplido, claro, y tú lo recibes como un cumplido. Porque está claro, porque implica que si eres madre te has devaluado. Sí. Y conectando con esta primera frase del libro de qué clase de madre abandona a sus hijos, que era
O sea, ¿ha cambiado tu perspectiva en torno a esa pregunta que abre el libro? O sea, ¿estabas en algún punto A y pasaste a punto B? O... Ya, bueno, yo lo digo al principio que me preocupaba un poco que me encontraba juzgando mucho a estas mujeres. Me preocupaba mi propia actitud y pensaba que no casaba mucho digamos, con el resto de mis ideas políticas y con la actitud que creo tener en la vida. Y no me gustaba esa parte de mí, no me gustaba encontrarme juzgando esto. Pero sí, claro que entendía a estas mujeres y diría que sí que las he llegado a entender más y cómo no entenderlas, ¿no? Entiendes casi todas las situaciones. Pero probablemente seguiré teniendo cierto resorte juzgador, ¿no? O sea, yo creo que casi nadie está libre de hacerse esa pregunta, ¿no? Entonces, porque tú ya lo tienes planeado. Es que a mí lo que me da mucha cosa es lo que decías tú de verte en el rol de madre. Claro, nadie quiere ser madre. No, o sea, yo no quiero ser... Ya, tú no quieres ser una mami, ¿no? Exacto. Ya. No quiero tener que cargar con transmitir traumas, culpabilidades, con toda esa responsabilidad que implica ser madre, pues no me gusta. Es egoísta por mi parte. Pero lo que tenemos que intentarnos es intentar inventarnos nuevas maneras para no sentir este agobio tan generalizado, ¿no? Sí, no lo sé. Ya. ¿Cómo? No sé si, porque recogemos el balón, esta idea de, no es un tema en el que tampoco me quiera meter mucho sobre el tema de maternidades, cuidados, etcétera, etcétera. ¿Cómo? ¿Puedes meterte? Sí, venga, No, te quería preguntar por, no sé, tu visión panorámica, no sé, a veces me gusta hacer una pregunta de redacción libre en lugar de preguntar una cosa, redacción libre sobre... Has visto que no se me dan bien las de redacción libre, pero bueno. Bueno, por si sale algo. A ver, en los últimos tiempos, en los últimos años, había una producción literaria, intelectual en España muy interesante a propósito de cuidados, maternidades, etcétera, etcétera, que entronca con algunas cosas de la antología de Neorrancios, que también tuvo su aquel. Luego, si quieres, hablamos de esto. No sé, ¿cómo ves esta panorámica? ¿Qué te interesa? ¿Qué no te interesa? Redacción libre. Redacción libre sobre la producción de libros, digamos, en torno a este tema y de España y fuera de España también. Sí, lo que pasa es que bueno, si preguntas en España ya parece como que vas más como a dar cositas de Twitter y estas cosas, tal, pero redacción libre. ¿Qué estás diciendo? Métete en un jardín. No lo puedo decir abiertamente, pero sí, cualquier pregunta es métete en ese jardín. Métete en ese jardín, ya. Entra en la maleza. A ver, sí, no, ya lo he dicho antes, no es un tema que me interese especialmente y hay muchas cosas en torno a este tema. Sí, pero lo interesante... Perdona, creo que es precisamente ya no... No tonterías, me interesa, pero... El tema de la maternidad, sino el tema político sobre la maternidad, ¿no? Sí, claro, es un tema que está muy, muy presente. Sí, no, iba a decir algo, ya no me acuerdo qué iba a decir. Sí, no me interesa mucho en general, y esto quizás va un poco del tema, el género mami en apuros. Y esto ya me preocupaba mucho escribiendo el libro, algunos pasajes más personales del libro, como que yo no quería inscribirme en este subgénero mami en apuros, ¿no? Que es muy frecuente y muy fértil. Tú vas al menú de Netflix, hay 20 series que responden para mí a lo que yo llamo... Hay una que se llama así, ¿no? De hecho. Pues puede ser. Sí, hay una película. Y no me gusta, es una cosa muy de clase media, muy blanca, muy que ya se le han dado muchas vueltas, no lo suficientemente politizada, tampoco muy, muy productiva, no va a ninguna parte. Es una especie de queja estéril que la puedo entender, ¿eh? Y a veces consumo esos productos, pero no quería escribir el libro en esta tradición. Y creo que mucho de lo que se escribe también va por ahí y otras cosas van por otros lados, claro, van por politizaciones de la maternidad, ¿no? Que creo que es a lo que tú te referías. Sí. No hemos entrado en ningún jardín, pero es... pero tú pregúntame más concretamente y yo me meto en todos esos jardines. Hombre, en Neorrancios ya me metí en ese jardín, o sea que podría no haberlo hecho. Ya, ¿alguna crónica o declaración después de las escaramucitas de Twitter que despertó? ¿Alguna reflexión a posteriori sobre el libro? ¿Sobre el libro, sobre la reacción?
Sí, hombre, evidentemente hubo muchísimas reacciones a la contra, como ya esperábamos. Hubo mucha gente que se sintió interpelada sin que nadie se lo llamase ellos mismos. Ya dijeron, vale, yo como neorrancio voy a responder a esto. Ha habido neorrancios que han hecho más promoción que todos los autores juntos del libro hemos hecho, o sea, que han hecho una promoción brutal del libro a la contra. Han aparecido en 25 artículos opinando sobre esto, me parece alucinante. Ha habido artículos escritos solo con ellos, los que no se ha consultado a nadie. O sea, ha sido muy interesante desde el punto de vista de la promo. Vosotros que os dedicáis a esto, ¿cómo analizarlo? Sí, claro. Bueno, todo era de prever, en el fondo. Y ¿Cómo surgió el título? Se me ocurrió a mí un día. Estas son ideas del segundo o tercer vino, ¿no? Sí, pues un poco. Se lo pusimos a un programa en El Tardeo de Andrea Gómez. Yo hago esta sección con mi amiga Noelia Ramírez, que cada mes llevamos como una idea, como un concepto, y muchas veces nos inventamos, ¿no?, estas etiquetas, o nos inventamos conceptos. Hemos hecho, pues yo qué sé, heterocursis, otro que nos inventamos, ¿no? Performar la pobreza, pues nos inventamos estas historias. Y uno de ellos, evidentemente, cuando se estaba hablando muchísimo de Anaïs Simón y de todo este fenómeno, se me ocurrió a mí, bueno, se podría haber ocurrido a Noelia, luego hicimos el guión entre las dos, neorrancios. Se nos ocurrió porque queríamos hacer este tema que nos tenía totalmente encendidas. Y necesitábamos una palabra y se nos ocurrió esto, neorrancios. Y luego yo pensé y se lo comenté a Oriol Alcorta de Península y dije, oye, mira, tienes que hacer un libro con esto, es muy fácil de hacer, tú llamas a tal, te desarrolla este tema, tal, y él me dijo, vale, pues hazlo tú, si lo tienes tan claro. Eso fue un poco la historia. Pero bueno, me parecía muy evidente que había que recoger las respuestas a esto. Porque las respuestas estaban existiendo y había respuestas muy brillantes, pero estaban diseminadas en artículos, en hilos de Twitter, y había que recoger un poco un pensamiento que rebatiera todas esas cosas tan rancias y paleorrancias, incluso que se estaban diciendo. ¿Cuánta memoria RAM te consume el subgénero de debate al que podríamos llamar discusión de Twitter? A mí es que Mucha, demasiada. Me agria muchísimo, pero al mismo tiempo entiendo que pero no. Como estás un poco out, ¿no? A mí, sí, o sea, a mí me pasa de hecho, en la presentación que hemos hecho del confesionario, ¿no?, como esta idea como de conversaciones ansiolíticas, intento, en la medida de mis limitadas posibilidades, no arrojar más oscuridad o más tinieblas de las que ya hay en Twitter, o incluso en Instagram, en otras plataformas. No, pero es distinto. Twitter está muy Twitter es... yo tengo una reacción como muy ambigua porque, o sea, me paso el día diciendo, hoy he visto en Twitter tal, pero estoy ahí como agachado. Pero es verdad como que genuinamente me da mal cuerpo esta cosa de la producción intelectual con el ariete a la contra del otro, y esta cosa absolutamente tóxica. Es decir, cada red social, digamos, engancha a la gente por un tipo de toxicidad diferente, ¿no? Es decir, pues, Instagram es la envidia, y Twitter es... Sí, ¿cuál sería, no?, de los 7 pecados capitales. La soberbia. Sí. Sí, totalmente. Creo. Twitter es soberbia, correcto. Pero al mismo tiempo reconozco que es un estímulo intelectual muy interesante, ¿no? Es decir, a ver qué hace. Y es un mercado persa, ¿no? De ideas y de basura también, y de detritus intelectual, pero tú vas recogiendo. Campanilla. A mí me ocupa mucho, me movía RAM y paso mucho tiempo allí, debería pasar menos. Lo conozco. Ya. Pero ahí estamos, todos en la rueda, ¿no? ¿Vosotras estáis muy en Twitter? Yo en Twitter no. ¿No? O sea, procuro no estar en estas cosas. Ya. Pero me pasa como al revés. A mí me falta vanidad para estar y dar... O sea, para dar mi... ¿A quién le importa? Sí, exacto. Y la parte buena es que pienso, no me importa lo que... No tengo la necesidad de estar viendo siempre qué dice la gente o que publica o así. ¿Tus colegas están en Twitter? No, es que esto siempre me fascina, ¿no? Porque hablamos de Twitter como si fuera tal, pero luego no, nadie...
cuando me entero de cosas de Twitter es porque alguien ha tenido una discusión en Twitter. Claro. O sea, es como... Pues Sí, el otro día me discutí... Sí, o sea, porque vienen acalorados con tema Twitter. Claro. Pero no creo que sea de las redes sociales más... Que Twitter pasa a tu cuerpo con mucha facilidad, Sí, ¿no? sí. A mí me pasa también. No te entiendo. Yo no puedo con Twitter. ¿No? Bueno, intenté retomarlo hace poco, porque yo antes estaba en Twitter y me gustaba, pero se me drenaba la energía de una manera espectacular hasta que dije, no puedo. O sea, aparte que yo no me gusta el conflicto, traumas de la infancia y de los padres que me pasaron los traumas, sí. Y las veces que he tenido conflicto en redes es que no puedo ni dormir, ¿sabes? O sea, es que empiezan unos debates que una vez yo tengo otra página y lancé una opinión cuando fue todo lo de Black Lives Matter y todo esto. Y bueno, hubo mucha gente que estuvo de acuerdo y hubo quien no, ¿sabes? Y me escribían como con sus argumentos. Y yo estuve como 3 horas, o sea, como con mis argumentos redactándolo y luego no lo podía poner en Instagram porque no cabía en el comentario. Y fue como ya, o sea, no voy a discutir, tu opinión está muy bien, ¿sabes? Alguno que otro se metió todo el mundo, era como, no dormíos en la noche, porque aparte horario México, entonces me escribí, bueno, sí. Y dije, mira, ya está bien, o sea, a veces tuiteo como en anónimo, porque es como catarsis, es como mi diario, ¿sabes? Más bien así, voy poniendo como... Sí. O sea, tienes como una candada. Sí, pero porque yo más es como de pensamientos así libre y bueno, lo voy dejando por ahí, pero porque luego me divierte regresar y verlo, o sea, es como, mira lo que pensaba en el 2019. Como diario, qué guay. Y ya, pero no soy persona. Ahora es cuando anuncias en público tu cuenta B, ¿no? Bueno, chicos, en realidad estamos aquí. Por eso. Claro, yo me digo a mí misma que lo hago por trabajo y que tengo que estar ahí por trabajo, en parte es verdad, y también pues, estás ahí con el autónomo constante, también colgando tus propios artículos y tal. Y es la excusa que me doy a mí misma, pero no sé. Y otro tema sobre el que yo pienso mucho, obviamente por formación profesional, y supongo que en el mundo medios es lo mismo, ¿cuánta ansiedad te genera o cómo te relacionas con la necesidad de estar continuamente refrescando el lenguaje en que comunicamos en función del momento tecnológico X? Es decir, ahora la gente está en audio, tenemos que aprender a hacer audio, ahora está en TikTok, tal. Yo, no sé, ya llevo un tiempo, mundo medios, comunicación, lo que sea, y claro, es como, ahora son los blogs, ahora son Twitter, ahora es los Reels, ahora tal. Y ya digo, muchas veces, o sea, es muy divertido porque evidentemente aprendes mucho y estás ahí serpenteando el capitalismo tecnológico como puedes mientras te va pasando por encima y te hace polvo y esas cosas, pero bueno, incluso por un tema generacional me parece interesante, ¿no? Es decir, porque, no sé, yo ya o sea, tienes que aprender cosas nuevas, supongo que a ti te pasa también, pero a veces digo, bueno, ya soy un fósil tecnológico, ¿no? Sí, yo hay fronteras que ya no he cruzado, o sea, ya sé que no voy a tener TikTok y no tengo ninguna necesidad de tener el año que viene repetimos la entrevista con tu TikTok. Con mi TikTok. 3 puntos, ¿no? Vale. No, pero el otro día, bueno, no sé si has hecho colaboraciones anteriores, pero bueno, o sea, estás en todos los formatos, o sea, supongo que te ha pasado algo. Pero bueno, no, que cualquier día lo hago, porque si freelance lo tendré que hacer, sí, será... Lo tienes ensayado, o sea, esto si quieres, como estar grabando el vídeo, luego podemos coger esto y ya te damos tu primer TikTok. No, pero no sé, a mí me ha pasado y supongo que en tu caso es similar. Yo vengo de la prensa, pero de la prensa escrita, o sea, esto es paleolítico anterior, claro, de papel. O sea, bueno, yo sigo escribiendo en prensa en papel, pero obviamente tienes que aprender otras cosas. Entonces, bueno, en fin, esto ya ha sonado más que una pregunta. Tengo un comentario. No sé, ¿cómo te llevas con estas cosas? Pues eso, que hay fronteras que ya asumo que no voy a cruzar. Pero bueno, sí, claro, estamos todos ahí intentando renovarnos. También es divertido, ¿no? No sé, por ejemplo, el podcast solo voy una vez al mes a hacer de que tardeo y me lo paso muy bien. O sea, realmente me estoy pasando muy bien con el audio. Y ya hago tele también, que no está mal. Ahí estamos.
Yo, como suelo decir, que me he pasado a trabajar para el enemigo, en publicidad, de esta pregunta sí que me parece como que la respuesta tiene que ser mágica. ¿Cómo es ser periodista en 2022? ¿Se puede? ¿Cómo se hace? Pues pasándolo mal, bastante, ¿no? Y más, bueno, soy periodista no contratada, que es mi caso, ¿no? Sí, tú me dijiste el otro día, da un poco de agobio verte y me agobié un poco, o sea, pensé, joder, esto me lo está diciendo mucha gente ahora también, cuando, bueno, comenté que había publicado el libro. ¿Cuántas Begoñas hay dentro de Begoña? ¿Cuántos esclavos tienes trabajando en tu casa? Bueno, porque como casi todo lo que hago, no todo, pero casi todo lo que hago es muy público y se ve, claro, normalmente la gente no ves cuánto trabajo hace, porque no, pero un trabajo sí que es muy visible. Claro, sí, pues haciendo muchas cosas, demasiadas, porque todas están mal pagadas y tienes que hacer muchas para que te sume algo parecido a un sueldo. Y a mí me gustaría hacer menos cosas, pero no tengo mucha elección. Esto perdón por la tanda de preguntas seguidas, pero bueno, me llamó la atención en el libro, igual leí yo mal, ¿no? Pero creo como que en algún momento, al principio del libro, aludes, bueno, obviamente pues a la precariedad del oficio, a lo que ya todos más o menos sabemos, ¿no? De esta cosa como de freelance, a mil cosas, sin ninguna seguridad, etcétera. Y luego al final, esto por cierto me parece otro temazo, la sociología de colegio público, que yo lo he vivido también, experiencias similares a las que cuentas. Tú te refieres a ti misma como clase media versus la historia esta que cuentas con la madre migrante racializada. Entonces, precariedad, clase media, ¿dónde estamos? Sí. Bueno, clase media precaria. Clase media precaria, sí. Esto es una etiqueta que se inventaron también durante el blairismo, que le llamaban, que detectaron que tenían que ir a por ellos, ¿no? ¿Durante el blairismo, la tercera de Tony Blair, que siempre le llamaban la struggling middle class. Y yo creo que casi todos somos un poco struggling middle class. Sí, las referencias a la clase media en el libro había puesto tantas que en la última edición saqué unas cuantas porque pensé, parece que estás obsesionada o parece como que se va a acabar de entender mal, como si lo convirtieran en un estandarte, en algo de lo que presumir, cuando no es así. Pero más bien lo veía de la otra manera, ¿no? Como yo no puedo reclamarme a mí misma filiaciones working class o cuando no las tengo. Quiero decir que al final... si todo se descalabrara en mi vida, alguien me rescataría de alguna manera. Bueno, sin tener yo ningún tipo de riqueza heredada, no tengo pisos heredados, no tengo el piso de la yaya del Eixample como tiene tanta gente, no lo tengo. Pero bueno, pero sí que he nacido en la clase media, en la mitad de la clase media concretamente, o sea, justo en la mitad, y es difícil salir de ahí. Y es difícil llegar, ahora es más difícil llegar. Pero claro, pero sí, esto es totalmente compatible también con la precariedad laboral, en la que vivo completa precariedad. O sea, yo puedo perder, como lo comprobamos de hecho durante la pandemia, ¿no? Hubo una semana en que todo era, te llamaban y simplemente las colaboraciones desaparecían porque las páginas desaparecían, porque los suplementos desaparecían. Claro, un momento de bastante angustia. Y luego a la vez trabajamos muchísimo o sea, yo no paré de trabajar durante la pandemia, pero bueno, era una sensación muy extraña. Me río porque a mí una cosa que me ocurre con todos estos temas es que, por ejemplo, cuando iba a hablar como de las propuestas políticas, tipo la semana laboral de 4 días, me da una especie como de, volviendo a los pecados capitales, de envidia. Es decir, me parece tan lejos una semana laboral y sobre todo... Yo escribo estos temas y entonces los escribo como un poco como quien entrevista a alguien de Venus, ¿no? O de Plutón, pero convencida, ¿no? Pero bueno, nos toca hacerlo también, ¿no? O sea, no puedes... O sea, en la mezquindad del autónomo esta, ¿no? De como yo no tengo derechos laborales, que nadie los tenga, es horrible también. Sí, igual algún día nos salpican a nosotros también, no sé, igual algún día nos llegan. A veces lo pienso, ¿no? Es decir, que en este momento en el que estamos Porque esta semana ha vuelto a surgir con el tema de la baja por la regla, ¿no? En plan, también ha habido, ¿no? Claro, las autónomas, pues no, claro, yo nunca me pillaré la baja por la regla porque apenas me pille baja maternal, pues no me la voy a pillar por la regla, pero bueno, me parece bien que
mis amigas contratadas la puedan tener. Más o menos bien. Bastante muy bien. Está muy bien. Pero bueno, hay que intentar huir de la mezquindad del autónomo. Pero sí, claro, es más de 4 días. Has dicho una cosa que me ha parecido como súper bonita por la concatenación de reflexiones, que es, yo estoy en el mismo punto que tú, no hay nada más gris ahora mismo que esta cosa de, vengo como de una especie como de clase media, no soy working class, pero aparte soy como medio freelance, pyme, tal, o sea, es como un relato como en la grisura máxima de la sociedad actual, sí. Bueno, ya me callo un rato. Aquí estamos. ¿Qué os contáis? Vale, no, era una pregunta que esto tiene que ver con el pecado y que yo me la pregunto mucho y tampoco le he logrado contestar muy bien, pero bueno, si partimos de que los 7 pecados capitales que vienen de hace mucho son los que conocemos todos, ¿tú cuál dirías que puede ser un pecado moderno? O sea, que no sea esos, pero millennial, digamos, o bueno, del 2022. Del 2022. Ay, buena pregunta. Que no esté ya recogido en los anteriores. Yo creo que, claro... Sí, abarcan un buen abanico, pero abarcan un buen abanico, han ¿no? salido cosas nuevas, Sí, ¿no? ¿cuál sería para ti? No sé. Eso estás pensando. No lo sé. Tendrían que ver, pues eso, ¿no? Yo creo con la soberbia, con la sobreexposición. Todo esto que estábamos comentando precisamente, ¿no? Sí, yo creo que sí. Que ese sería uno de los más renovados, recurrentes, sí. Vale. Pues, igual el cambio principal es que en lugar de haber 7 pecados capitales ya solo hay 2, ¿no? Soberbia y envidia. Pim, pam. Sí, porque el resto, mira, lujuria, yo no sé, ¿a quién le importa? No es muy pecado. Gula tampoco. No. Pereza, bueno. Pereza es una aspiración, ¿no? Sí, pereza ahora es virtud, ¿no? Claro, pereza ha pasado a virtud. Okay, ¿cuáles más hay? Yo los tenía apuntados porque siempre se me olvidan. Pero... Codicia, que eso me parece mucho a envidia. Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Claro, bueno, ira. Sí. Vale. Bueno, hemos evolucionado como sociedad, ya solo bueno, ahora tenemos el mindfulness, ¿no? O sea, para cubrir la ira, sí, maquillarla. Exacto. Sí. Vale. Genial. Súper, pues no sé si tengan alguna otra pregunta. Ha estado muy bien, mil gracias. Bien, me ha encantado estrenar el confesionario. Me ha hecho mucha ilusión. Muchísimas gracias por estar aquí y felicidades por el libro. Muchas ya estaremos gracias a vosotros por el podcast. Muchas gracias. Hasta pronto.